Cordial saludo para todos. Vamos en este video a hablar sobre regresión parabólica y comenzaremos a desarrollar un ejercicio que quizás por lo extenso requiera de otro video, de una continuación. Entonces, primero que todo, la regresión parabólica es llegar a un modelo de la forma y' es igual a x2 más bx más c, donde lo que debemos hallar nosotros son las variables a, b y c. Para hallar esas variables a y c, nosotros debemos establecer un sistema de ecuaciones de 3×3 y resolverlo, bien sea usando determinantes por el método de Cramer o simplemente resolviendo el sistema por el método de eliminación, que es el que se va a hacer cuando estemos haciendo el ejercicio. O sea, vamos a usar el método de eliminación. Digamos, planteamos el sistema de 3×3 y lo reducimos a un sistema de 2×2. Una vez que tengamos el sistema de 2×2, hallamos cualquiera de las dos de las tres variables que hay, y la última variable pues la reemplazamos en cualquiera de estas tres ecuaciones que nos dan. Bien, entonces esta regresión parabólica pues la usan mucho los economistas en el análisis de funciones de utilidad, de ingresos, de costos, etc. Vamos entonces a mirar en primera instancia cuál es el ejemplo que vamos a desarrollar aquí. Entonces fíjense que nos van a dar 10 pares de observaciones de datos, donde costos es la variable X y producción es la variable Y. Estos son los datos que nos van a dar. Este es un ejercicio sacado del libro de estadística y muestreo de Ciro Martínez Bencardino. Y aquí, digamos, vamos a mirar el resultado y vamos detallando poco a poco lo que se va haciendo para llegar a la solución. Entonces, lo que se nos pide es hallar la regresión, el modelo parabólico. Bien, entonces estas son las ecuaciones que vamos a usar. Y para poder usar estas ecuaciones debemos crear una serie de columnas adicionales a las dos que nos dan para poder alimentar las fórmulas y así poder resolverlo. Entonces, inicialmente vamos a mirar cuáles son las columnas adicionales que nosotros vamos a necesitar. Entonces, vamos a necesitar la columna x al cuadrado, x al cubo, x a la 4, xy, x2y. Esas columnas las necesitamos porque si observamos las ecuaciones, entonces vemos que aparecen en ellas x2, también vamos a necesitar x3, su sumatoria, ¿cierto? Vamos a necesitar x4, también vamos a necesitar xy y x2y. Esas son, por eso es que son las columnas que debemos agregar aquí para resolver después nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a mirar rápidamente esta tabla cómo se obtiene usando Excel. Aquí tenemos los datos que nos dan con las respectivas columnas. Entonces, vamos a llenar rápidamente la tabla. Fíjense que aquí simplemente acomodamos. Comenzamos con un igual, toda fórmula. Entonces, es x al cuadrado. Es x por x. X al cubo es igual entonces a x por x por x. Y x a la cuarta podemos hacerla también x por x por x por x, o como ya tenemos x al cuadrado, simplemente x al cuadrado por x al cuadrado es x a la 4. Y xy, simplemente damos clic en x
por el valor de y x al cuadrado, damos clic en el valor de x al cuadrado por el valor de y. Y ya tenemos esta fila que corresponde al primer valor. Simplemente ahora la seleccionamos, la sombreamos y lo que vamos a hacer es arrastrar. Y ya tenemos gestionada la tabla. Vamos a sacar la fila de totales, que es simplemente las sumatorias de cada una de las columnas. Es decir, la sumatoria de x, sumatoria de y, x al cuadrado y así sucesivamente. Para ello nos valemos de la función autosuma. Y seleccionamos suma. Enter. Ya tenemos la sumatoria de la primera columna y ahora simplemente arrastramos para ir obteniendo las sumatorias de las demás columnas. Y aquí tenemos ya toda la tabla gestionada. Con esta información que tenemos en los totales es que vamos a alimentar nuestras fórmulas para hallar el sistema de 3×3. Esta tabla es la que trasladé aquí al Word. Entonces ya tenemos nuestra tabla y ahora simplemente lo que vamos es a desarrollar o a tomar los valores para formar cada una de nuestras ecuaciones. Esas ecuaciones están así. Fíjense que esta sería la primera ecuación. ¿Cuál? Esta. Entonces la sumatoria de y la tenemos aquí que vale 473 y así sucesivamente con cada uno de los valores. Lo que tenemos es que ir reemplazándolos de acuerdo a lo que obtuvimos en nuestra fila de totales. Por ejemplo, x al cuadrado, su sumatoria es 15.685. Y eso es lo que conforma aquí la primera ecuación. Y vamos reemplazando hasta obtener la primera ecuación. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación y formamos nuestra tercera ecuación. Ya tenemos planteado nuestro sistema de ecuaciones, entonces fíjese que para resolverlo lo que vamos a hacer es comenzar a eliminar C. ¿De dónde? De la primera y la segunda ecuación. Vamos a eliminar C. Para ello entonces lo que hacemos es, fíjense, vamos a mirar los coeficientes que acompañan a C en la primera y segunda ecuación. Entonces, el mayor está en la segunda ecuación, que es 357. Lo dividimos por el menor, que es 10, y nos da 35.7. Aquí hay un pequeño error en el libro, es 35.7. Una vez que tengamos ese valor, entonces lo que hacemos es multiplicar la primera ecuación por menos 35.7. Y eso es lo que se hace aquí. Miren, la primera ecuación aquí está multiplicada ya por menos 35.7. Es decir, tomamos 473, lo multiplicamos por menos 35.7. Lo mismo hacemos con 16.685 y vamos colocando los valores aquí. Fíjense que como todo esto es positivo y lo estoy multiplicando por el menos 35.7, por eso me va quedando negativo todos estos valores. Entonces ya tenemos, esta es la primera ecuación multiplicada por menos 35.7. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a colocar encima la segunda ecuación. Fíjense, esta segunda ecuación la coloco tal y como está. Y ahora simplemente me doy cuenta que ya quedaron intercambiados los signos de la variable C, que es la que voy a eliminar. Entonces aquí está 357 positivo y aquí 357 negativos, entonces la cancelo, por eso me da 0. Y comienzo a hacer la resta. Este valor menos este, obtengo este valor. Este valor menos esto y obtengo esto. Este valor menos este valor y obtengo esto. Entonces fíjense que ahí tengo una ecuación a la que llamo ahora ecuación número 4.
Ahora repito el proceso con la ecuación 1 y 3. Y observo los coeficientes que tienen el valor de C allí. Entonces, la ecuación 3, el coeficiente es de 15.685. Lo divido por el coeficiente que tiene C en la primera ecuación, que es 10. Y eso me va a dar 1568.5. Ahora voy a tomar la primera ecuación y la voy a multiplicar cada uno de sus términos por 1568.5. Esos son los valores que aparecen aquí. Y encima he colocado la ecuación número 3. Entonces fíjense que ahora me quedan intercambiados de nuevo los signos de la variable C, por lo que la puedo eliminar. Y simplemente hago las operaciones matemáticas que me quedan indicadas. Este valor menos este me da este menos este me da esto menos esto. Y así obtengo la ecuación número 5, que es una ecuación igual que la 4, con dos variables, ¿cuáles? A y B. Ahora lo que voy a hacer es repetir el proceso ahora, pero con la variable 4 y con la variable 5. Repitiendo ese proceso, entonces, vamos a mirar ahora que voy a proceder a eliminar B. Para ello entonces multiplico la ecuación 4 por 63.000 o 63.44 y se la restamos a la ecuación 5. Entonces tomamos la ecuación 4, la multiplicamos por este valor, ¿cierto? Negativos, y esto es lo que me va quedando. Y encima colocamos la ecuación 5, esta que tengo aquí, ¿de acuerdo? Y simplemente hacemos la resta. Fíjense que ahora estos dos valores, B, que es lo que voy a eliminar de la 4 y la 5, estoy eliminando B, los cancelo, ¿cierto? Y simplemente hago las operaciones aquí y hago las operaciones acá. Entonces fíjense que ahora solo me queda la variable A, que es la que despejo. Ya despejé la variable A, ese es el primer valor. Y ahora sencillamente en la 4 o en la 5 voy a reemplazar ese valor. Aquí lo voy a reemplazar en la 4. Entonces tomo la ecuación 4 y reemplazo el valor de A en la 4 para poder hallar B. Y hago las operaciones necesarias y llego a que B vale esto, 0.5828. Una vez que tenga A y B, simplemente tengo que agarrar esos valores y reemplazarlo o bien en la primera, en la segunda o en la tercera ecuación. Aquí lo vamos a hacer en la primera ecuación. Entonces tomamos la primera ecuación original, la que nos dieron inicialmente, y ahí reemplazo el valor de estas dos variables, de variable B y de la variable A. Y me queda únicamente la variable C. Hago todas las operaciones necesarias y el despeje y hallo el valor de C. Una vez que tenga el valor de C, simplemente lo que hago es reemplazar en mi ecuación parabólica esos valores de A, B y C y los reemplazo, y esa es mi regresión parabólica. Ahora sencillamente me piden que qué pasaría hallar el valor de la producción si los costos son de 20.000 millones de pesos. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar estos 20 aquí en X y aquí en X. Haciendo esos valores nos da que Y es igual a 29.86 millones de pesos. Ese es el pronóstico de la producción si los costos fueran de 20.000 millones de pesos. Y con eso queda resuelto el ejercicio. Hasta pronto.